¿Has sentido alguna vez que estás a un solo paso de cambiar tu destino? Para Sergio Ramos García, ese momento llegó bajo el inclemente sol mexicano, con las manos manchadas de grasa y los ojos de una heredera mirándolo con desprecio. Lo que nadie sabía era que aquellas mismas manos callosas, que sostenían herramientas oxidadas, guardaban secretos que ni el dinero podía comprar. Y cuando la arrogante Salma Aguilar Frederick pronunció aquellas palabras: «Si logras arreglar este tractor, 200 millones serán tuyos», no imaginaba que su mundo entero estaba a punto de tambalearse. En apenas 30 minutos, el sol mexicano castigaba sin piedad los extensos campos de la hacienda El Amanecer. Propiedad de la poderosa familia Aguilar Frederick, los trabajadores se movían con la cabeza gacha, acostumbrados a la rutina implacable que los mantenía atados a esa tierra desde generaciones. Entre ellos, Sergio Ramos García se distinguía por su mirada. A diferencia de los demás, sus ojos no reflejaban resignación, sino una chispa de inteligencia contenida que parecía fuera de lugar en aquel entorno. A sus 28 años, Sergio llevaba apenas 6 meses trabajando en la hacienda. Era un hombre de complexión fuerte, piel curtida por el sol y manos ásperas que hablaban de años de trabajo duro. Su reputación como el arréglalo todo de la hacienda se había extendido rápidamente. No había maquinaria que no pudiera reparar, desde los viejos tractores hasta los sistemas de riego más complejos. «Sergio, te necesitan en la casa grande», gritó don Pedro, el capataz, desde su camioneta. «Parece que llegó la hija del patrón y hay problemas con el tractor nuevo». Sergio se limpió el sudor de la frente con el antebrazo y asintió. Nunca había conocido a la famosa heredera, pero los rumores sobre ella corrían como pólvora entre los trabajadores. Salma Aguilar Frederick, 26 años, educada en las mejores universidades de Europa y Estados Unidos, tan hermosa como despiadada, según decían. Cuando Sergio llegó a la entrada principal de la hacienda, la escena que encontró parecía sacada de otro mundo. Un grupo de personas elegantemente vestidas rodeaba un tractor último modelo John Deere, una máquina impresionante que brillaba bajo el sol como una joya verde y amarilla. Era el más avanzado tecnológicamente que había visto jamás, con pantallas digitales, sistemas GPS y controles que parecían de una nave espacial. Y allí estaba ella, Salma Aguilar Frederick. Superaba todos los rumores. Vestía un inmaculado vestido blanco que contrastaba con su piel bronceada y su cabello negro perfectamente arreglado. Sus rasgos finos denotaban su educación privilegiada y su postura emanaba un aire de superioridad natural. Estaba rodeada por lo que parecían ser amigos de la alta sociedad y algunos técnicos con expresiones de frustración. «¿Este es el mecánico del que me hablabas, Joaquín?», preguntó Salma con un tono que mezclaba incredulidad y burla, mientras señalaba a Sergio, quien se acercaba con su gastado sombrero de paja y su ropa manchada de trabajo. El administrador de la hacienda asintió nerviosamente. «Sí, señorita Salma, es Sergio. Tiene buena mano para las máquinas». Salma estudió a Sergio de pies a cabeza, con una sonrisa sardónica, dibujándose en sus labios rojos. «Permíteme dudarlo», respondió con desdén. «Este tractor costó $4 millones. Lo trajimos especialmente de Alemania para la demostración de mañana con los inversores japoneses. Ha fallado misteriosamente y ni siquiera los ingenieros de la compañía pueden arreglarlo». Hizo una pausa dramática. «Necesitamos expertos, no campesinos». Las risas de sus acompañantes fueron como agujas en los oídos de Sergio, quien apretó los puños intentando mantener la compostura. Había soportado humillaciones toda su vida, pero algo en la mirada burlona de aquella mujer encendió una chispa en su interior. «¿Puedo ver qué le pasa?», preguntó Sergio con voz tranquila, pero firme. Salma arqueó una ceja perfectamente delineada. Algo en la serenidad de aquel hombre la desconcertó momentáneamente. Esperaba que agachara la cabeza, que se sintiera intimidado. En cambio, la mirada de Sergio era directa, casi desafiante. «Tú», rió ella, recuperando su aire de superioridad. «Estos señores», señaló a 3 hombres con trajes caros y maletines, «son ingenieros certificados por la compañía. Llevan 2 horas intentando y no han podido hacer nada. ¿Qué te hace pensar que tú podrías?». Sergio no respondió inmediatamente. Se acercó al tractor,
observando cuidadosamente los detalles del panel de control como quien lee un libro familiar. Este modelo tiene un sistema de autodiagnóstico integrado que se bloquea si detecta accesos no autorizados. Murmuró más para sí mismo que para los demás. Uno de los ingenieros lo miró con sorpresa. ¿Cómo sabes eso? Sergio se encogió de hombros sin apartar la vista de la máquina. Leo mucho, Salma. Quien había estado observando el intercambio con creciente irritación, dio un paso adelante. El perfume caro que emanaba de ella envolvió a Sergio por un instante, distrayéndolo. «Esto es ridículo», espetó ella. «Mañana llegan los inversores japoneses y necesitan ver esta máquina funcionando. Es la pieza central de nuestra presentación para la modernización de las haciendas del grupo». Entonces, con un brillo peligroso en los ojos, Salma miró directamente a Sergio y sonrió. Fue una sonrisa que no llegó a sus ojos, una sonrisa calculadora que hizo que todos los presentes contuvieran la respiración. «Hagamos algo divertido», dijo, alzando la voz para que todos pudieran escuchar. «Te propongo un trato, campesino». El silencio se hizo pesado mientras Salma se acercaba más a Sergio, tanto que él podía distinguir cada una de sus pestañas perfectamente maquilladas. «Si logras arreglar este tractor, 200 millones serán tuyos», exclamó ella, provocando jadeos y risas nerviosas entre la audiencia. Joaquín, el administrador, palideció. «Señorita Salma, no creo que sea apropiado». «¿Qué? Silencio», lo cortó ella sin apartar la mirada de Sergio. «Es mi dinero y puedo hacer lo que quiera con él. Además», su sonrisa se ensanchó. «Sabemos que es imposible». Los ojos de Sergio se estrecharon ligeramente. Había algo en aquella propuesta que sonaba a trampa, pero también a oportunidad. 200 millones de pesos, una fortuna que cambiaría su vida para siempre. «¿Y si no lo consigo?», preguntó con calma. Salma ladeó la cabeza sorprendida por su audacia. «Si no lo consigues, te vas de esta hacienda hoy mismo, sin referencias, sin paga pendiente». Extendió su mano de uñas perfectamente manicuradas. «Trato hecho». Sergio miró aquella mano delicada que nunca había conocido el trabajo duro. Luego miró a su alrededor, las sonrisas burlonas, los gestos de incredulidad, la seguridad de todos en que estaba a punto de hacer el ridículo y perder su trabajo. «Necesitaré mi caja de herramientas», dijo finalmente, sin estrechar la mano ofrecida. «Tienes 30 minutos», respondió Salma mirando su reloj de diseñador. Ni un segundo más, mientras Sergio se dirigía a buscar sus herramientas, escuchó a sus espaldas la voz de Salma. «Traigan champán. Vamos a celebrar como un simple campesino pierde su trabajo intentando ser más listo que la tecnología alemana». Las risas lo acompañaron mientras se alejaba, pero en su interior, Sergio sentía una extraña calma. Lo que nadie sabía es que aquel simple campesino guardaba secretos que estaban a punto de salir a la luz. Cuando Sergio regresó con su desgastada caja de herramientas, el ambiente había cambiado. Los amigos de Salma habían dispuesto sillas alrededor del tractor, como si estuvieran a punto de presenciar un espectáculo circense. Copas de champán brillaban bajo el sol, mientras los ingenieros observaban con una mezcla de curiosidad y condescendencia. «El reloj corre, campesino», anunció Salma, levantando su copa. 28 minutos y contando. Sergio no respondió. Colocó su caja de herramientas junto al tractor y comenzó a examinar la máquina metódicamente. Sus movimientos eran precisos, calculados, como si hubiera hecho esto 1000 veces antes. Primero revisó el panel de control principal, donde las luces parpadeantes indicaban múltiples errores. «Demasiado básico», murmuró uno de los ingenieros. «Está perdiendo el tiempo con el diagnóstico superficial». Pero Sergio parecía no escuchar los comentarios. Sus dedos recorrían los bordes del panel hasta que encontró lo que buscaba. Una pequeña ranura casi imperceptible. Con un movimiento experto, sacó una herramienta delgada de su caja e insertó la punta en la ranura. El panel se abrió, revelando un conjunto de circuitos y conexiones que ni siquiera los ingenieros habían logrado encontrar. «Imposible», susurró uno de ellos. «Ese panel de acceso secundario no aparece en ningún manual». Salma, que había estado observando con una sonrisa burlona, frunció el ceño. Algo no encajaba. La forma en que aquel hombre manipulaba la maquinaria no era la de un simple trabajador de campo. Sergio continuó trabajando en silencio.
Sus manos se movían con la seguridad de quien conoce íntimamente lo que está haciendo. Desconectó cables, reordenó conexiones y finalmente extrajo un pequeño dispositivo que sostuvo a la luz. «Aquí está el problema», dijo en voz baja, pero lo suficientemente alto para que todos lo escucharan. «Un bloqueador de señal. Alguien lo colocó intencionalmente para sabotear el sistema». El silencio que siguió fue absoluto. Los ingenieros se miraron entre sí, confundidos. «Eso es absurdo», espetó Salma, dejando su copa sobre una mesita. «Estás insinuando que alguien saboteó un tractor de $4 millones. No lo insinúo, lo afirmo», respondió Sergio con una calma inquebrantable. «Y no es cualquier bloqueador, es un prototipo militar, imposible de conseguir en el mercado regular». La expresión de Salma cambió sutilmente. Por primera vez, la duda ensombreció su rostro perfecto. «¿Cómo sabes eso?», preguntó, acercándose más. Sergio guardó el dispositivo en su bolsillo. «Eso no importa ahora. Lo que importa es que sin esto, el tractor debería funcionar perfectamente». Volvió a cerrar el panel y se dirigió a la cabina con movimientos fluidos. Sus dedos volaron sobre el teclado digital, introduciendo comandos a una velocidad que dejó boquiabiertos a los ingenieros. «Está reiniciando el sistema operativo», murmuró uno de ellos. «Pero esa secuencia no es estándar». En la pantalla principal aparecieron líneas de código, mensajes de error y finalmente una barra de progreso que indicaba la restauración del sistema. Cuando llegó al 100%, el motor del tractor cobró vida con un ronroneo suave y potente. Los asistentes contuvieron la respiración. Los ingenieros se acercaron incrédulos a verificar los indicadores. Efectivamente, todos los sistemas funcionaban a la perfección. 17 minutos, anunció Sergio, bajando de la cabina y limpiándose las manos con un trapo. «Me sobraron 13. La tensión en el aire podía cortarse con un cuchillo». Los amigos de Salma, que minutos antes reían y bromeaban, ahora guardaban un silencio sepulcral. Los ingenieros examinaban el tractor como si no pudieran creer lo que veían, y Salma Aguilar Frederick, la heredera del imperio agroindustrial más grande de México, estaba pálida. «Fue suerte», dijo finalmente, pero su voz había perdido la confianza anterior. «No existe la suerte en sistemas informáticos, señorita Aguilar», respondió Sergio. «Solo conocimiento». Uno de los ingenieros se acercó a Salma y le susurró algo al oído. La expresión de ella se ensombreció aún más. «Imposible», murmuró. «¿Qué ocurre?», preguntó uno de sus amigos, rompiendo el incómodo silencio. Salma ignoró la pregunta y clavó su mirada en Sergio. «¿Quién eres realmente?», exigió saber. Ningún trabajador común podría haber hecho eso, ni siquiera los ingenieros de la compañía. Sergio guardó sus herramientas con calma, como si la pregunta no le afectara. «Soy exactamente quien crees que soy, un campesino que acaba de ganar $200 millones. Las palabras cayeron como una bomba en el ambiente. La realidad de la situación comenzaba a pesar sobre todos los presentes, especialmente sobre Salma, quien había hecho aquella promesa frente a numerosos testigos. «Esto es absurdo», bufó ella, recuperando parte de su altanería. «Obviamente no voy a darte $200 millones. Era una broma. Cualquiera lo entendería». Sergio cerró su caja de herramientas y se enderezó, mirándola directamente a los ojos. «Una broma», repitió con una tranquilidad que resultaba casi amenazadora. «Hiciste una promesa delante de todos estos testigos. Tu palabra debería valer algo, ¿no crees?» Salma soltó una risa nerviosa. «¿Me estás amenazando? ¿Tú a mí?» Se acercó más, desafiante. «Puedo hacer que te echen de esta hacienda en este mismo instante». «Puedes hacerlo», concedió Sergio. «Pero antes, deberías echar un vistazo a lo que encontré en el sistema del tractor». De su bolsillo, sacó una pequeña memoria USB. El sol arrancó destellos del metal mientras Sergio la sostenía entre sus dedos. «¿Qué es eso?», preguntó Salma, su voz traicionando un ligero temblor. «Información», respondió él simplemente. «Mientras reseteaba el sistema, encontré archivos encriptados, archivos que no deberían estar ahí. Los copié». Por curiosidad, el rostro de Salma perdió el poco color que le quedaba. A su lado, uno de los ingenieros dio involuntariamente un paso atrás. «Dame eso», ordenó ella, extendiendo la mano. «No creo que quieras que lo haga aquí, delante de todos», replicó Sergio en voz baja.
Tal vez deberíamos hablar en privado sobre estos archivos y sobre mis 200 millones. Los ojos de Salma se estrecharon, evaluando al hombre frente a ella como si lo viera por primera vez. Todos, déjennos solos, ordenó sin apartar la mirada de Sergio. Las protestas fueron acalladas con un gesto imperioso de su mano. Poco a poco, el círculo de espectadores se dispersó, lanzando miradas curiosas sobre sus hombros mientras se alejaban. Cuando finalmente quedaron solos, Salma cruzó los brazos sobre su pecho, adoptando una postura defensiva. ¿Qué quieres realmente?, preguntó con frialdad. Sergio sostuvo la mirada penetrante de la heredera en su interior. Sentimientos contradictorios luchaban por dominarlo, odio, resentimiento, pero también una inexplicable atracción hacia aquella mujer que representaba todo lo que había despreciado durante años. La verdad, respondió finalmente. Y mis 200 millones, por supuesto. El viento sopló entre ellos, agitando el cabello negro de Salma y trayendo consigo el aroma de la tierra seca y el dinero, un aroma que ambos conocían demasiado bien, aunque por razones muy diferentes. El estudio privado de la hacienda El Amanecer era un testimonio del poder y la riqueza de los Aguilar Frederick. Paredes revestidas de madera oscura importada, libros antiguos que nadie leía, y trofeos de caza que nadie había cazado, todo diseñado para impresionar, para recordar a cada visitante que estaba en presencia de la grandeza. Salma se sirvió un whisky en un vaso de cristal tallado. No ofreció uno a Sergio. «Habla», ordenó sentándose tras el imponente escritorio de caoba. «¿Qué crees que encontraste?» Sergio permaneció de pie, observando la habitación con aparente desinterés. Sus ojos se detuvieron un momento en una fotografía enmarcada, un hombre mayor, de aspecto severo, estrechando manos con un político conocido. «Tu padre, supongo», comentó señalando la imagen. «Don Francisco Aguilar, el gran visionario que convirtió un rancho familiar en un imperio agroindustrial». Salma bebió un sorbo de whisky, manteniendo los ojos fijos en él. «No te pedí una biografía de mi familia», replicó con acidez. «Te pedí que me digas qué encontraste en esa memoria». Sergio sacó la USB de su bolsillo y la giró entre sus dedos. Archivos financieros, transacciones, nombres, hizo una pausa calculada. Y un software espía diseñado para recopilar información de cualquier dispositivo conectado al tractor. El vaso de whisky tembló ligeramente en la mano de Salma. «Eso es imposible», murmuró. «Los tractores son simplemente tractores». «Ya no», respondió Sergio. «Esta máquina es prácticamente una supercomputadora sobre ruedas. Se conecta a satélites, a otros equipos, a teléfonos, a redes. Puede monitorear cosechas, sí, pero también puede monitorear otras cosas». Se acercó lentamente al escritorio y depositó la memoria USB frente a ella. «Lo que me intriga es por qué la empresa agroindustrial Aguilar Frederick necesitaría espiar a sus clientes, a menos que... ¿Qué?», lo desafió Salma recuperando parte de su compostura. «A menos que el negocio real no sea la agricultura», completó Sergio, sosteniendo su mirada. Un silencio tenso se instaló entre ellos. Afuera el sol comenzaba su descenso, proyectando sombras alargadas a través de las ventanas del estudio. «No tienes idea de lo que estás hablando», dijo finalmente Salma, pero había un tono de incertidumbre en su voz que no pasó desapercibido. «Sé más de lo que crees», replicó él. «Sé, por ejemplo, que este software es casi idéntico al que utilizan ciertas agencias gubernamentales». Lo reconocí inmediatamente. Los ojos de Salma se agrandaron por un instante. «¿Cómo podrías saber eso? Eres un simple campesino», completó él con una sonrisa triste. «Esa es la cuestión, Salma. Nunca te has molestado en conocer realmente a las personas que trabajan para ti. Para ti solo son herramientas, como ese tractor». Se acercó más, apoyando las manos sobre el escritorio e inclinándose hacia ella. «Mi nombre completo es Sergio Ramos García. Hace 8 años. Era ingeniero en sistemas de seguridad para una empresa de tecnología en California, especialista en ciberseguridad, hasta que tu padre me contrató para un proyecto especial, y luego me traicionó». El color abandonó completamente el rostro de Salma. Su expresión fluctuaba entre la incredulidad y el reconocimiento. «Tú eres», susurró. «No, no puede ser. Él está muerto», completó Sergio con amargura.
Eso es lo que le dijo tu padre al mundo, que el brillante ingeniero mexicano Sergio Ramos había muerto en un accidente, muy conveniente cuando quieres quedarte con su trabajo y no pagarle los millones prometidos. Se enderezó, y por primera vez desde que comenzaron a hablar, Salma pudo ver el dolor en sus ojos, un dolor que había estado oculto tras la fachada de campesino resignado. Tu padre me lo quitó todo, continuó Sergio. Mi carrera, mi identidad, mi futuro. Me amenazó con destruir a mi familia si hablaba. Tuve que desaparecer, convertirme en otra persona. Y luego, cuando creí que había encontrado paz en el anonimato, descubrí que seguía usando mi tecnología, vendiéndola como propia. Salma se levantó lentamente, las piernas temblorosas. Mi padre murió hace 3 meses, dijo con voz apenas audible. Y yo no sabía nada de esto. No, la voz de Sergio estaba cargada de escepticismo. Eres la heredera, la flamante nueva CEO. Nunca te preguntaste de dónde venía toda esa tecnología. Nunca cuestionaste por qué una empresa agrícola tiene contratos con gobiernos extranjeros. Salma se llevó una mano a la frente, como intentando procesar toda la información, los contratos internacionales, los programas de modernización agrícola, murmuró, conectando puntos que siempre habían estado ahí, pero que nunca había querido ver. Dios mío, ¿qué ha estado haciendo mi padre? Se dejó caer nuevamente en la silla. De repente parecía más joven y vulnerable, despojada de la arrogancia que la había definido hasta entonces. ¿Por qué volviste?, preguntó después de un largo silencio. ¿Por qué arriesgarte a trabajar aquí, donde podrían reconocerte? Sergio se apartó del escritorio y caminó hacia la ventana. El paisaje de la hacienda se extendía ante él, campos dorados por el atardecer. Al principio fue por venganza, admitió. Quería destruir todo lo que tu padre había construido con mi trabajo. Pero luego, su voz se suavizó. Luego supe de su muerte, y me di cuenta de que la venganza no me devolvería mi vida. Se volvió para mirarla. Vine por respuestas, por un cierre. No esperaba encontrar a la hija de Francisco Aguilar ofreciéndome 200 millones por arreglar un tractor. Una risa amarga escapó de los labios de Salma. La vida tiene un extraño sentido del humor, comentó, secándose una lágrima traicionera con el dorso de la mano. Mi padre siempre me mantuvo alejada del negocio real. Me envió a estudiar en el extranjero, me hizo creer que solo era una empresa agrícola cuando murió y tuve que hacerme cargo. Me sentía perdida. Su mirada se encontró con la de Sergio y por primera vez no había hostilidad en ella. Los inversores japoneses que vienen mañana no son simples inversores. ¿Verdad? Sergio negó con la cabeza. Son representantes del gobierno japonés. Están interesados en el software de vigilancia, no en tractores. Salma cerró los ojos, procesando la magnitud de la situación. Cuando los abrió, había una nueva determinación en ellos. Tengo que detener esto, dijo con firmeza. No puedo permitir que el legado de mi padre sea esto. Sergio la observó con sorpresa. No esperaba esta reacción de la mujer altanera que lo había humillado horas antes. ¿Por qué debería creerte?, preguntó con cautela. Hasta hace una hora estabas dispuesta a arruinar mi vida por diversión. Salma se levantó y rodeó el escritorio hasta quedar frente a él, sin la barrera de madera entre ellos. Porque acabo de descubrir que toda mi vida ha sido una mentira, respondió con sinceridad. Y porque necesito tu ayuda, Sergio Ramos García. Necesito entender lo que mi padre creó y cómo detenerlo. Sus ojos se encontraron desafiantes y vulnerables al mismo tiempo, dos personas que habían sido manipuladas y traicionadas por el mismo hombre, unidas ahora por un destino inesperado. ¿Me ayudarás?, preguntó ella, extendiendo su mano. Esta vez, la mano extendida no era un gesto de superioridad, sino una petición genuina de alianza. Sergio miró aquella mano y luego a la mujer frente a él. Sintió el conflicto en su interior. La desconfianza acumulada durante años luchaba contra una inexplicable atracción hacia esta nueva Salma que comenzaba a vislumbrar. Con una condición, dijo finalmente. Dijo, mis 200 millones. Una sonrisa asomó a los labios de Salma, la primera sonrisa genuina que él le había visto. Trato hecho, respondió, estrechando su mano. El contacto de sus pieles envió una corriente eléctrica entre ambos, una sensación que ninguno esperaba y que los dejó momentáneamente sin aliento. Afuera,
El sol se ocultaba en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rojizos. Un nuevo día se avecinaba, y con él una batalla que ninguno de los dos había previsto luchar. Juntos, la noche cayó sobre la hacienda El Amanecer como un manto de terciopelo salpicado de estrellas. En la sala de sistemas, iluminado solo por la luz azulada de las pantallas de computadoras, Salma y Sergio llevaban horas descifrando el verdadero alcance del negocio de Francisco Aguilar. «Esto es mucho peor de lo que imaginaba», murmuró Salma, pasándose una mano por el cabello, ahora despeinado y sin el perfecto peinado que lucía por la mañana. Había cambiado su elegante vestido blanco por unos jeans y una blusa sencilla, como si quisiera despojarse físicamente de la persona que había sido hasta hace unas horas. Sergio asintió gravemente mientras sus dedos volaban sobre el teclado, abriendo archivo tras archivo. «Tu padre no solo vendía tecnología de vigilancia», explicó. «Estaba creando una red global. Cada tractor, cada equipo agrícola vendido por Aguilar Frederick en los últimos 5 años lleva mi software modificado. Son como caballos de Troya». «¿Y los japoneses?», preguntó Salma, acercándose más para ver la pantalla. Su hombro rozó el de Sergio, enviando una descarga inadvertida entre ambos. «Quieren comprar el sistema completo», respondió él tratando de ignorar la cercanía de ella. «Con acceso a toda la información recopilada, sería el mayor caso de espionaje comercial e industrial de la historia». Salma se dejó caer en una silla cercana, abrumada. «Todo este tiempo», susurró, «todos esos viajes de negocios, las reuniones secretas, las cuentas bancarias en el extranjero, creí que era simplemente un hombre de negocios astuto, no un criminal», completó Sergio. Sus miradas se encontraron, y Salma no pudo evitar notar cómo la luz de las pantallas definía los rasgos fuertes de Sergio, tan diferentes a los hombres pulidos y refinados con los que solía relacionarse. «¿Cómo te convertiste en esto?», preguntó ella de repente. «De ingeniero en sistemas a campesino». Sergio dejó de teclear y se reclinó en su silla. Por un momento, pareció debatirse entre mantener sus defensas o abrirse. «Cuando tu padre me traicionó», comenzó finalmente, «tuve que desaparecer. Cambié mi nombre, mi apariencia, todo. Viví en pequeños pueblos, trabajando con mis manos porque era menos probable que alguien conectara al Sergio Ramos famoso por sus algoritmos con un jornalero anónimo». Hizo una pausa, y una sombra de dolor cruzó su rostro. «Mi madre murió creyendo que yo había muerto. No pude asistir a su funeral por miedo a ser descubierto». Salma contuvo la respiración, sintiendo por primera vez el peso real de lo que su padre había hecho. «Lo siento», dijo con sinceridad. «Lo siento tanto, Sergio». Él la miró, sorprendido por la emoción genuina en su voz. «No eres como él», comentó. Casi para sí mismo, Salma soltó una risa amarga. «No, hace unas horas te estaba humillando frente a todos. La manzana no cae lejos del árbol, ¿verdad?» «La diferencia», respondió Sergio sosteniendo su mirada, «es que tú puedes sentir remordimiento. Dudo que tu padre alguna vez lo sintiera». Un silencio cargado de emociones no dichas se instaló entre ellos. Sergio fue el primero en romperlo, volviendo su atención a la pantalla. «Mañana a las 10 llegan los inversores japoneses», dijo. «Tenemos hasta entonces para decidir qué hacer». «¿Tenemos opciones?», preguntó Salma, agradeciendo el cambio de tema. Sergio asintió. «Varias. Podemos entregarles el sistema tal como esperan, y tú te llevas el dinero». «No», respondió ella inmediatamente. «Esa no es una opción». Una leve sonrisa apareció en los labios de Sergio. «Bien, podemos denunciar todo a las autoridades, pero eso significaría el fin de la empresa Aguilar Frederick. Probablemente enfrentarías cargos como heredera. Aunque puedas probar que no sabías nada». Salma se mordió el labio considerando las implicaciones. «¿Y la tercera opción?». Sergio la miró directamente. «Podemos modificar el software, darles algo que parezca lo que quieren, pero que en realidad sea inofensivo, un cascarón vacío. ¿Se darían cuenta?». «Eventualmente sí, pero para entonces podríamos haber reestructurado la empresa, eliminado todos los elementos ilegales, convertirnos en lo que siempre debimos ser, una verdadera empresa agroindustrial». Salma notó el uso del «podríamos», como si él ya se viera involucrado en el futuro de la empresa. Algo en su interior se agitó ante esa perspectiva. «Me gusta esa opción».
dijo finalmente. Sergio asintió y volvió a concentrarse en la computadora. Necesitaré toda la noche para modificar el código. Será como deshacer años de mi propio trabajo. Salma lo observó trabajar, fascinada por la transformación. Ya no veía al campesino sumiso que había despreciado esa mañana, sino al brillante ingeniero que su padre había temido lo suficiente como para intentar destruirlo. «Te traeré café», ofreció, levantándose. «Negro, sin azúcar», respondió él sin apartar la mirada de la pantalla. Cuando Salma regresó con 2 tazas humeantes, encontró a Sergio frotándose los ojos, visiblemente cansado. «Toma», dijo, ofreciéndole una taza. «Parece que lo necesitas». Sus dedos se rozaron durante el intercambio, y ambos sintieron nuevamente esa extraña electricidad. «Gracias», murmuró él, bebiendo un sorbo. «Está bueno». «No pareces sorprendido», comentó ella con una media sonrisa. «¿Acaso las herederas malcriadas saben hacer café?» Sergio la miró por encima del borde de la taza, y por primera vez, Salma vio humor en sus ojos. «Primera vez para todo», respondió él. La tensión entre ellos había cambiado sutilmente. Ya no era la hostilidad inicial, sino algo más complejo, más cálido y peligroso a la vez. «¿Por qué haces esto?», preguntó Sergio de repente. «Podrías simplemente seguir con el negocio de tu padre, sería más fácil, más lucrativo». Salma se sentó en el borde del escritorio, sosteniendo su propia taza entre las manos como buscando calor. «Porque quiero poder mirarme al espejo», respondió con sinceridad. «Toda mi vida he vivido bajo la sombra de mi padre, intentando ganarme su aprobación. Nunca fue suficiente, y ahora descubro que el imperio que tanto admiraba está construido sobre mentiras y traición». Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas. «Esta mañana, cuando te humillé», su voz se quebró ligeramente. «Estaba interpretando el papel que él esperaba de mí, la heredera despiadada. Pero no soy esa persona, Sergio, no quiero serlo». Sergio dejó la taza y se levantó, quedando frente a ella. La proximidad hizo que el corazón de Salma se acelerara inexplicablemente. «Te creo», dijo simplemente, 3 sílabas que significaron más para Salma que todos los elogios que había recibido en su vida. Se miraron en silencio, el aire entre ellos cargado de tensión. Salma podía contar las pequeñas arrugas alrededor de los ojos de Sergio, marcas de años trabajando bajo el sol, ojos que habían visto demasiado dolor, pero que aún conservaban una intensidad que la atraía como un imán. Por un instante, pareció que Sergio iba a acercarse más, que tal vez iba a... El sonido de un teléfono rompió el hechizo. Salma se apartó bruscamente, buscando su celular. «Es Joaquín», dijo, mirando la pantalla. «Dice que los inversores japoneses llegaron antes. Están en un hotel en la ciudad y quieren adelantar la reunión para mañana a primera hora». Sergio volvió a su silla, la expresión profesional nuevamente en su rostro. «Tendremos que trabajar toda la noche», dijo. «No hay tiempo que perder». Salma asintió, ignorando la sensación de pérdida que sentía. Había trabajo que hacer, un legado que redimir, y sentimientos confusos que tendría que analizar más tarde. «Te ayudaré en lo que pueda», ofreció. Sergio la miró con una mezcla de sorpresa y apreciación. «Necesitaré que me expliques exactamente cómo funciona la estructura de la empresa», dijo. «¿Quiénes son los contactos clave, los clientes más importantes? Tenemos que saber qué preservar y qué eliminar». Salma acercó una silla y se sentó junto a él, tan cerca que podía sentir el calor emanando de su cuerpo. «Por donde quieras empezar», respondió, determinada, y así, mientras la noche avanzaba y la luna trazaba su arco sobre la hacienda dormida, 2 personas que esa mañana habían sido enemigas trabajaban codo con codo, unidas por un propósito común, y por algo más que ninguno de los 2 se atrevía a nombrar todavía. El amanecer llegó demasiado pronto, filtrándose por las ventanas de la sala de sistemas, donde Salma y Sergio habían pasado la noche entera trabajando. Tazas de café vacías, envoltorios de comida rápida y docenas de hojas de papel con anotaciones y diagramas cubrían cada superficie disponible. «Listo», anunció Sergio, presionando una última tecla con gesto dramático. «El código está modificado. Les entregaremos exactamente lo que esperan ver, pero no lo que esperan obtener». Salma, que se había quedado dormida por unos minutos en el sofá de la esquina, se incorporó de inmediato, intentando arreglarse el cabello despeinado.
¿Funcionará?, preguntó acercándose para mirar la pantalla sobre el hombro de Sergio. Él asintió, su rostro mostrando el cansancio de una noche sin dormir, pero también un brillo de satisfacción. El software parece funcional, pero tiene un bloqueo oculto. Después de 30 días se desactivará completamente. Para entonces, ya habremos modificado todos los sistemas y alertado a nuestros clientes legítimos sobre la necesidad de actualizar por razones de seguridad. Salma notó nuevamente el nuestros, como si ya hubieran establecido una sociedad formal. Le gustaba cómo sonaba. «Tenemos 1 hora antes de que lleguen los japoneses», dijo, consultando su reloj. «Deberíamos prepararnos». Sergio se estiró, sus músculos protestando después de horas en la misma posición. «¿Cuál es el plan exactamente?», preguntó. «¿Cómo explicarás mi presencia?». Salma sonrió, y en esa sonrisa había algo del antiguo brillo calculador, pero ahora dirigido hacia un propósito noble. «Eres mi nuevo jefe de tecnología», respondió. «El brillante ingeniero Sergio Ramos, que ha estado trabajando en secreto para Aguilar Frederick durante años». Él arqueó una ceja sorprendido. «¿No es demasiado arriesgado usar mi verdadero nombre?». «Al contrario», respondió ella, «es la mejor cobertura. Nadie sospechará que estamos usando tu identidad real, porque todos creen que estás muerto». Además, añadió con un tono más suave, «es hora de que recuperes tu nombre, Sergio». Algo en la forma en que pronunció su nombre hizo que su corazón se acelerara. «Necesitaré ropa más adecuada que esto», dijo. Señalando su atuendo de trabajo manchado de grasa, Salma lo miró de arriba a abajo, evaluando. «Mi padre tenía trajes en su armario. Creo que te quedarían bien con algunos ajustes menores. Sígueme». La habitación de Francisco Aguilar había permanecido intacta desde su muerte. Era un espacio austero pero lujoso. Dominado por una gran cama con dosel y armarios de madera tallada, Salma abrió uno de ellos, revelando una colección impecable de trajes de diseñador. «Estos deberían servir», dijo, seleccionando un traje azul marino. «El baño está por allí. Hay todo lo que necesitas para asearte». Sergio tomó el traje con cierta reverencia, como si comprendiera el simbolismo del acto. Estaba a punto de vestirse con la ropa del hombre que había intentado destruirlo. «Gracias», dijo simplemente, y desapareció en el baño. Mientras tanto, Salma regresó a su propia habitación para transformarse nuevamente en la heredera que el mundo esperaba ver. Se duchó rápidamente, se maquilló con precisión y se vistió con un elegante traje sastre color crema. Cuando terminó, la mujer que le devolvía la mirada en el espejo parecía la misma de siempre, poderosa, segura, inalcanzable, pero ella sabía que algo fundamental había cambiado en su interior. Cuando regresó a la sala principal, se detuvo en seco. De pie junto a la ventana, contemplando los campos de la hacienda, estaba un hombre que apenas reconocía, Sergio, vestido con el traje de Francisco Aguilar, perfectamente afeitado y con el cabello peinado hacia atrás. Parecía haber regresado a su vida anterior. El sol matutino lo iluminaba, destacando el perfil fuerte, la postura erguida y confiada. Ya no quedaba nada del campesino sumiso. Este era Sergio Ramos García, el ingeniero brillante, el hombre que había creado sistemas que gobiernos enteros codiciaban. «Te queda bien», comentó Salma, intentando que su voz sonara casual, a pesar de la aceleración de su pulso. Él se volvió y sus ojos se ensancharon ligeramente al verla durante un segundo. Ninguno de los dos habló, simplemente absorbiendo la transformación del otro. «Tú también te ves diferente», respondió finalmente. «¿Diferente bien o diferente mal?», preguntó ella con una sonrisa tentativa. «Diferente auténtica», respondió él. «Como si la ropa fuera solo eso, ropa, no una armadura». El comentario la tocó más profundamente de lo que esperaba. Nadie antes había visto a través de su fachada con tanta facilidad. El sonido de vehículos aproximándose interrumpió el momento. «Han llegado», anunció Joaquín desde la puerta, su expresión mostrando clara confusión ante la presencia de Sergio en su nueva apariencia. «Señorita Salma, ¿quién?» «Él es el señor Ramos, nuestro consultor tecnológico», lo interrumpió Salma con tono firme. «Estará presente en la reunión, pero el señor Takeda especificó que solo el señor Takeda se reunirá con quien yo decida», lo cortó nuevamente. Su tono no admitía réplica. «Haz pasar a nuestros invitados al salón de reuniones
y asegúrate de que tengan todo lo que necesiten. Joaquín asintió y se retiró, no sin antes lanzar una mirada suspicaz a Sergio. Está confundido, comentó Sergio cuando quedaron solos. Probablemente piensa que soy tu nuevo amante. Salma no pudo evitar sonrojarse ante el comentario. Dejemos que piense lo que quiera, respondió intentando mantener la compostura. Lo que importa es que logremos convencer a los japoneses. Sergio asintió, su expresión volviéndose seria. Un último detalle, dijo sacando de su bolsillo la pequeña memoria USB que había sido el catalizador de todo. Esto contiene tanto la versión modificada del software como pruebas de todas las actividades ilícitas de tu padre. Deberías tenerlo tú, se lo ofreció. Pero cuando Salma extendió la mano para tomarlo, él retuvo la memoria un momento más. Después de hoy, pase lo que pase, quiero que sepas que no te culpo por lo que hizo tu padre, dijo con intensidad. Tú no eres él. Salma sintió un nudo en la garganta ante la absolución que no sabía que necesitaba. Gracias, respondió. Tomando finalmente la memoria, sus dedos se rozaron nuevamente y ninguno de los dos hizo esfuerzo por apartarse. El momento se rompió cuando Joaquín apareció nuevamente en la puerta. Los señores esperan en el salón, anunció su tono ligeramente impaciente. Salma asintió y comenzó a caminar hacia la puerta. Sergio la siguió, y justo antes de salir, ella se detuvo y se volvió hacia él. Pase lo que pase ahí dentro, dijo en voz baja. Quiero que sepas que los 200 millones siguen siendo tuyos. Una promesa es una promesa. Él sonrió, una sonrisa que transformaba completamente su rostro. Pensaba usarlos para destruir a tu padre, confesó. Ahora tengo otros planes. ¿Qué planes?, preguntó ella, genuinamente curiosa. Sergio se acercó un paso más, entrando en su espacio personal. El aroma de su colonia, probablemente también de Francisco Aguilar, la envolvió. Te lo diré cuando salgamos de esta reunión, murmuró. Considéralo un incentivo para que todo salga bien. Con esas palabras, abrió la puerta del salón de reuniones para que ella pasara primero. El salón estaba dominado por una larga mesa de caoba, donde esperaban 5 hombres japoneses vestidos con trajes impecables. Se pusieron de pie cuando Salma entró, inclinándose ligeramente. Señorita Aguilar, es un placer finalmente conocerla, dijo el que parecía ser el líder, un hombre mayor con gafas de montura fina. Soy Hiroshi Takeda. El placer es mío, señor Takeda, respondió ella con una sonrisa profesional. Permítame presentarles al señor Sergio Ramos, nuestro jefe de desarrollo tecnológico. Los ojos de Takeda se estrecharon casi imperceptiblemente al escuchar el nombre. Ramos, repitió. Creí entender que el desarrollador original había fallecido. Sergio dio un paso adelante, su presencia llenando la habitación. Los rumores de mi muerte han sido exagerados, respondió con una sonrisa enigmática. He estado trabajando en proyectos especiales para Aguilar Frederick, lejos del ojo público. Takeda intercambió miradas con sus colegas. Interesante, murmuró. Su padre nunca mencionó esto, señorita Aguilar. Mi padre era un hombre de muchos secretos, respondió ella con calma, algunos de los cuales estoy descubriendo apenas ahora. La tensión en la habitación era palpable. Takeda hizo un gesto y todos tomaron asiento alrededor de la mesa. Entiendo que tienen una demostración preparada, dijo, yendo directo al grano. Salma asintió. Así es, el tractor que vieron ayer es solo la punta del iceberg. Lo que realmente estamos ofreciendo es mucho más valioso. Sergio conectó su computadora al proyector y la pantalla se iluminó con gráficos e imágenes del software de vigilancia. Durante los siguientes 30 minutos, explicó detalladamente el funcionamiento del sistema, sus capacidades y alcance global. Los japoneses escuchaban con atención, haciendo preguntas técnicas ocasionales, que Sergio respondía con precisión y confianza. Para cualquier observador, parecía una presentación de negocios normal, pero Salma sabía que cada palabra estaba cuidadosamente calculada para ocultar las modificaciones que habían hecho durante la noche. Impresionante, dijo finalmente Takeda cuando la presentación concluyó. Parece que el sistema ha evolucionado significativamente desde nuestras conversaciones iniciales con el señor Aguilar. La innovación nunca se detiene, respondió Sergio con una sonrisa profesional. Takeda asintió lentamente, como considerando sus opciones.
Antes de proceder, me gustaría hablar en privado con usted, señorita Aguilar, solicitó mirando directamente a Salma. Sergio tensó ligeramente la mandíbula, pero mantuvo su expresión neutral. Por supuesto, accedió Salma. ¿Podemos usar mi estudio? Takeda asintió y se levantó. Sus colegas permanecieron sentados, intercambiando miradas con Sergio, quien se mantuvo impasible. En el estudio, Takeda esperó a que Salma cerrara la puerta antes de hablar. «Seré directo, señorita Aguilar», dijo sin preámbulos. «No creo que ese hombre sea quien dice ser». Salma mantuvo la compostura, aunque su corazón se aceleró. «¿Qué le hace pensar eso, señor Takeda?». El hombre se acercó bajando la voz. «Porque yo conocí al verdadero Sergio Ramos. Tuve una reunión con él y su padre hace 8 años, antes de su supuesto accidente. Y ese hombre afuera se parece, sí, pero hay algo diferente en él». Salma tragó saliva, manteniendo la mirada firme. «Las personas cambian, señor Takeda. 8 años son mucho tiempo». «Cierto», concedió él, «pero también sé que su padre nos aseguró que el sistema original fue desarrollado exclusivamente para nosotros, y ahora descubro que ha sido implementado globalmente». Se ajustó las gafas con gesto calculador. «Me hace preguntarme qué más no nos ha dicho». Salma comprendió que estaba en un momento crucial. Su siguiente respuesta determinaría todo. «Mi padre era un hombre de negocios, señor Takeda», dijo finalmente. «Hacía lo necesario para maximizar las ganancias, pero yo tengo una visión diferente para la empresa. ¿Y esa visión incluye honrar los acuerdos que él hizo?», preguntó Takeda directamente. Salma sostuvo su mirada. «Incluye hacer lo correcto, y lo correcto es ofrecerle exactamente lo que está viendo. Un sistema revolucionario con exclusividad para sus operaciones en Asia. Ni más ni menos». Takeda la estudió por un largo momento, como si intentara leer la verdad en sus ojos. «¿Y el señor Ramos está completamente alineado con esta nueva visión suya?» «Completamente», afirmó ella sin titubear. «De hecho, fue su idea contactarlo directamente a usted para renegociar los términos». Esto pareció sorprender a Takeda. «Renegociar», Salma dio un paso adelante, entrando en modo de negociación. «El acuerdo original de mi padre era por $200 millones, dadas las mejoras y la exclusividad regional que estamos ofreciendo. Creemos que 300 millones sería un precio más adecuado». El hombre parpadeó. Claramente no esperaba este giro. «Eso es un aumento significativo, por un producto significativamente mejorado», respondió ella con confianza. Y con la garantía personal del creador original, Takeda permaneció en silencio por un momento, procesando la información. «Necesitaré consultar con mis socios», dijo finalmente. «Por supuesto», concedió Salma. «Mientras tanto, le gustaría ver el tractor en funcionamiento. Es la implementación práctica de la tecnología que acaba de ver». Takeda asintió, y juntos regresaron al salón principal. Sergio les dirigió una mirada inquisitiva, que Salma respondió con un sutil asentimiento. El mensaje era claro. Seguían adelante con el plan. El grupo se trasladó al exterior, donde el tractor John Deere brillaba bajo el sol del mediodía. Sergio tomó el control, explicando cada característica con la autoridad de un verdadero creador. Salma lo observaba, maravillada por su transformación y por la facilidad con que había recuperado su antigua personalidad, como si el campesino sumiso nunca hubiera existido. Después de la demostración, Takeda solicitó unos minutos para discutir con su equipo. Se apartaron hacia su vehículo, hablando animadamente en japonés. «¿Qué pasó en el estudio?», preguntó Sergio en voz baja, acercándose a Salma. «Sospecha de ti», respondió ella en el mismo tono. «Te conoció hace años. Dice que eres diferente». Sergio tensó la mandíbula. «¿Crees que aceptará?». «Lo hará», afirmó Salma con seguridad. «Le subí el precio a 300 millones». Él arqueó las cejas, sorprendido. «¿Por qué?». «Porque vale más», respondió simplemente. «Y porque necesitaremos ese dinero para lo que viene después». ¿Qué sería? Antes de que pudiera terminar su pregunta, Takeda y su equipo regresaron. El rostro del japonés era ilegible. «Hemos tomado una decisión», anunció. Salma y Sergio intercambiaron una mirada breve. Este era el momento de la verdad. «Aceptamos sus términos, señorita Aguilar», declaró Takeda. 300 millones por la exclusividad regional y la implementación completa del sistema.
Un suspiro de alivio casi escapó de los labios de Salma, pero se contuvo. «Excelente», respondió con profesionalismo. «Haré que nuestros abogados preparen los documentos de inmediato. Sin embargo», añadió Takeda, «insistimos en que el señor Ramos supervise personalmente la implementación en nuestras instalaciones en Tokio durante al menos 6 meses». Salma sintió que su corazón se detenía. Miró a Sergio, cuyos ojos reflejaban la misma sorpresa. «Eso es», comenzó ella, pero Sergio la interrumpió. «Aceptable», dijo con firmeza, «pero con una condición». Takeda lo miró con curiosidad. «¿Cuál sería?» «La señorita Aguilar me acompañará como directora de operaciones internacionales», declaró Sergio. «Este es un proyecto conjunto. Después de todo». Los ojos de Salma se abrieron con sorpresa, pero rápidamente recuperó la compostura. «Por supuesto», añadió como si hubiera estado planeado todo el tiempo. «El señor Ramos y yo trabajamos como un equipo». Takeda estudió a ambos, una leve sonrisa apareciendo en sus labios. «Ya veo», murmuró. «En ese caso, esperamos verlos a ambos en Tokio dentro de 2 semanas». Estrecharon manos, intercambiaron cortesías, y finalmente los japoneses se marcharon. Cuando el último vehículo desapareció por el camino de entrada, Salma se volvió hacia Sergio. «¿6 meses en Tokio?», preguntó entre divertida y sorprendida. Eso no estaba en el plan. Sergio se encogió de hombros, una sonrisa formándose en sus labios. «Improvisación», respondió. «Necesitaremos estar allí cuando el software comience a fallar para arreglarlo y asegurarnos de que no sospechen». «Y lo de que yo te acompañe», insistió ella acercándose un paso. ¿También fue improvisación?» Él mantuvo su mirada, toda pretensión desvaneciéndose. «No», admitió. «Eso fue puro egoísmo». El corazón de Salma dio un vuelco ante la confesión. «Sergio», comenzó, pero él la interrumpió. «¿Recuerdas que me preguntaste sobre mis planes para los 200 millones?» dijo, acortando aún más la distancia entre ellos. «Bueno, ahora son 300 y siguen siendo tuyos», reafirmó ella. Él negó con la cabeza. «No los quiero para mí», declaró. «Quiero usarlos para crear algo nuevo, algo nuestro». «¿Nuestro?», repitió ella, sintiendo que su pulso se aceleraba. «Una nueva empresa», explicó él. «Una que use mi tecnología para lo que siempre debió ser, mejorar la agricultura, no espiar personas. Una empresa con valores, con propósito». Sus ojos brillaban con una pasión que la cautivaba. «Una empresa que sea el legado que ambos queremos dejar», continuó. «No el de tu padre, no el mío, el nuestro». Salma sintió que algo se rompía dentro de ella, una última barrera que había mantenido alrededor de su corazón. «¿Por qué?», preguntó en un susurro. «Hace 24 horas me odiabas, te humillé frente a todos». Sergio sonrió, una sonrisa genuina que transformaba su rostro, y luego pasamos una noche juntos, desmantelando un imperio criminal, respondió. «Eso crea un vínculo especial, ¿no crees?». Su tono era ligero, pero sus ojos revelaban sentimientos más profundos. «Además», añadió más serio, «vi algo en ti anoche, algo que probablemente siempre estuvo ahí, oculto bajo la fachada de heredera arrogante. Vi a alguien valiente, inteligente, dispuesta a enfrentar la verdad aunque doliera, alguien con quien me gustaría construir algo. Si ella quisiera». Salma sentía que su corazón latía tan fuerte que él debía poder escucharlo. En 24 horas, su mundo se había puesto patas arriba, y sin embargo, nunca se había sentido más centrada, más segura de lo que quería. 6 meses en Tokio es mucho tiempo, comentó dando un último paso hacia él, eliminando casi por completo el espacio entre ellos. Tendremos que conocernos mejor. Sergio llevó una mano a su mejilla, un toque suave como una pluma. «Tenemos toda una vida para eso», murmuró. «Si tú quieres». Y allí, bajo el sol mexicano, en los terrenos de una hacienda construida con mentiras pero que ahora prometía un nuevo comienzo, Salma Aguilar Frederick se puso de puntillas y besó al hombre que había llegado para destruir su mundo, pero que en cambio le había mostrado cómo reconstruirlo. Los cerezos estaban en flor en Tokio, cubriendo la ciudad con un manto etéreo de pétalos rosados que danzaban en el aire como copos de nieve perfumados. Desde la ventana de su apartamento en el distrito financiero, Salma observaba el espectáculo natural con una taza de té verde entre las manos,
maravillada por cómo la vida podía transformarse en tan poco tiempo. ¿Admirando la vista otra vez?, preguntó Sergio abrazándola por detrás. Su voz cerca de su oído le provocó el mismo escalofrío que sentía desde la primera vez. «Es hermoso», respondió recostándose contra su pecho. «Me recuerda que incluso las cosas más duras pueden florecer si se les da la oportunidad». Él besó su cabello, ahora más corto y con un estilo menos elaborado que reflejaba su nueva vida. «Hablando de florecer», comentó, «acabo de recibir la llamada de México. La primera cosecha con nuestro nuevo sistema de agricultura sostenible ha superado todas las expectativas». Salma sonrió, girándose para mirarlo. «¿Lo ves? Te dije que funcionaría». El nuevo sistema que habían desarrollado juntos utilizaba la tecnología original de Sergio, pero reorientada hacia su verdadero potencial: optimizar el cultivo, reducir el uso de agua y pesticidas, y mejorar la calidad de vida de los campesinos. Los últimos 6 meses en Tokio habían sido intensos, tal como habían planeado. El software espía entregado a los japoneses había comenzado a fallar exactamente 30 días después de su implementación. Sergio, en su papel de creador original, había descubierto un fallo fundamental que hacía imposible continuar con ese enfoque. En lugar de eso, había propuesto una alternativa, un sistema genuino de optimización agrícola, sin elementos de espionaje. Sorprendentemente, los japoneses habían aceptado rápidamente. Resultó que sus verdaderos intereses estaban más alineados con la agricultura sostenible que con el espionaje corporativo. Mientras tanto, Salma había transformado radicalmente a Aguilar Frederick. Había despedido a los ejecutivos que conocían y participaban en las actividades ilícitas de su padre. Había entregado pruebas anónimas a las autoridades sobre los clientes que buscaban capacidades de espionaje y había reorientado completamente la misión de la empresa. «¿A qué hora es nuestra última reunión?», preguntó Sergio, apartándose para servirse una taza de café. «A las 3», respondió ella. «Después, somos oficialmente libres. Nuestro contrato termina y podemos volver a México, o ir a donde queramos». Había una pregunta no formulada en sus palabras, aunque su relación había florecido en estos meses. Nunca habían hablado explícitamente sobre lo que harían después de Tokio. Sergio dejó su taza y sacó una pequeña caja de su bolsillo. «Sobre eso», comenzó, su voz repentinamente nerviosa, «he estado pensando». El corazón de Salma dio un vuelco. Conocía esa voz, ese gesto, sabía lo que significaba esa caja. «¿En serio?», preguntó, sus ojos abriéndose con sorpresa. «¿Aquí? ¿Ahora? ¿Estoy en pijama, por Dios santo?». Sergio rió, un sonido que ella había llegado a amar profundamente. «Esa es exactamente la razón», respondió. «Te amo cuando estás en tu traje de ejecutiva intimidando a hombres de negocios. Te amo cuando estás frustrada intentando cocinar algo que siempre termina quemado. Pero sobre todo, te amo así, en pijama, despeinada, siendo simplemente tú». Se arrodilló, abriendo la cajita para revelar un anillo sencillo pero elegante, con una pequeña esmeralda que brillaba como un fragmento de esperanza. «Salma Aguilar Frederick, hace 6 meses me ofreciste 200 millones por arreglar un tractor», dijo, su voz mezclando humor y emoción. «Pero encontré algo infinitamente más valioso. Te encontré a ti, y ahora quiero pasar el resto de mi vida construyendo algo hermoso contigo. ¿Te casarías conmigo?». Salma sintió que las lágrimas rodaban por sus mejillas. Recordó a la mujer arrogante que había sido, cómo había mirado con desdén a aquel simple campesino, cómo el destino, con su extraño sentido del humor, había entrelazado sus caminos de la manera más inesperada. «Sí», respondió con voz temblorosa, 1.000.000 de veces sí. Cuando Sergio deslizó el anillo en su dedo, no pudo evitar reír entre lágrimas. «Sabes que técnicamente aún me debes 200 millones, ¿verdad?», bromeó. Él se levantó tomando su rostro entre las manos con infinita ternura. 300, la corrigió. «Y planeo pagártelos con intereses. Durante los próximos 50 años, por lo menos», la besó entonces, un beso que sabía a promesas y nuevos comienzos. Una semana después, la hacienda El Amanecer se veía diferente bajo el crepúsculo mexicano. Los campos dorados se extendían hasta donde alcanzaba la vista, pero ahora había algo nuevo en el ambiente. Esperanza, Sergio y Salma
Caminaban entre los trabajadores, saludando a cada uno por su nombre. Ya no existía esa barrera invisible que separaba a los dueños de los empleados. Ahora todos formaban parte del mismo proyecto. Una visión compartida de lo que la agricultura podía ser. «Señor Sergio, señorita Salma», los saludó don Pedro, el antiguo capataz que ahora era gerente de operaciones. «Los ingenieros han terminado de instalar el nuevo sistema de riego en el sector este. Quieren mostrarles cómo funciona». Salma sonrió, notando cómo el hombre ahora se dirigía a ellos con respeto, pero sin el miedo servil que había caracterizado la época de su padre. «Iremos en un momento, Pedro», respondió. «Gracias». Cuando el hombre se alejó, Sergio tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de ella. «¿Feliz de estar de vuelta?», preguntó. Salma contempló la hacienda, los trabajadores que ahora tenían participación en las ganancias, las nuevas casas que estaban construyendo para ellos, las escuelas que habían financiado en las comunidades cercanas. «Feliz de estar en casa», corrigió. «Nuestra casa». Se detuvieron frente al tractor John Deere, que había sido el catalizador de todo. Ahora estaba modificado, convertido en el prototipo de una nueva generación de maquinaria agrícola inteligente y sostenible. «Si logras arreglar este tractor, 200 millones serán tuyos», citó Sergio imitando el tono arrogante que ella había usado aquel día. «¿Quién iba a pensar que esas palabras cambiarían nuestras vidas?». Salma rió, recostándose contra él, mientras observaban el atardecer tiñendo de naranja y púrpura el horizonte mexicano. «¿Sabes qué es lo más irónico?», comentó. «Que al final los dos ganamos mucho más de lo que apostamos». Él asintió, besando su sien con ternura. «Y apenas estamos empezando». En la distancia, los trabajadores regresaban a sus hogares después de una jornada productiva, con la dignidad de quienes saben que su esfuerzo es valorado y recompensado justamente. Los niños jugaban sin miedo, las mujeres conversaban con esperanza sobre el futuro, y los hombres caminaban erguidos, no encorvados por el peso de la explotación. Salma observaba todo esto con el corazón lleno. Había llegado a la hacienda como la heredera de un imperio corrupto, dispuesta a humillar a cualquiera para demostrar su poder. Se iba como parte de algo más grande, más importante, una comunidad. «Nuestros hijos crecerán aquí», dijo de repente, sorprendiéndose a sí misma con la declaración. Sergio la miró, sus ojos brillando con emoción contenida. «¿Nuestros hijos?», repitió. «¿Estás...?» Ella negó con la cabeza riendo. «No, no todavía. Pero algún día, y quiero que crezcan conociendo el valor del trabajo honesto, la importancia de la tierra, el respeto por quienes la trabajan». Él la abrazó con fuerza, como si quisiera fusionar su cuerpo con el de ella. «Serán los niños más afortunados del mundo», murmuró contra su cabello, «porque tendrán la madre más extraordinaria que ha existido jamás». El sol finalmente se ocultó tras las montañas, dando paso a una noche estrellada. En la hacienda, las luces comenzaron a encenderse una por una, como luciérnagas despertando a la vida nocturna. «Deberíamos ir a ver ese sistema de riego», dijo Sergio finalmente, aunque sin hacer ningún movimiento para separarse del abrazo. «Deberíamos», concordó ella, igualmente inmóvil. Durante un momento más, permanecieron así, juntos bajo el manto de estrellas que había presenciado generaciones de trabajo en esa tierra. Pero a diferencia de las generaciones anteriores, ellos estaban escribiendo un nuevo capítulo, uno de redención, de amor y de posibilidades infinitas, porque así como aquel tractor había sido reparado en 30 minutos, cambiando el curso de 2 vidas para siempre, también ellos habían reparado algo mucho más valioso, un futuro que ahora brillaba con la promesa de días mejores para todos. Y mientras caminaban de la mano hacia su nuevo destino, Salma pensó en lo extraño y maravilloso que era el destino. Había hecho una apuesta arrogante, creyendo que nunca tendría que pagarla, y al final lo había perdido todo: su arrogancia, su indiferencia, las murallas alrededor de su corazón, y al perderlo, había ganado un mundo entero.